Mucho se está hablando ya de si esta enfermedad que desgraciadamente estamos viviendo y que ha causado esta crisis sanitaria en nuestro pleno siglo XXI deja secuelas o no. Por ello, Recoletas va a poner en marcha un programa de seguimiento post-COVID para descartar estas secuelas en todos los pacientes, tanto los que han estado muy graves como también los que han tenido pues menor incidencia en ellos o incluso han estado solo en aislamiento domiciliario. Vamos a saludar ya al doctor Francisco Muñiz, que es especialista en neumología del hospital y también es el que va a coordinar todo este equipo multidisciplinar que van a hacer este programa de seguimiento. Francisco, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros, Francisco, para hablar de este programa. Yo creo que muy interesante para todos los pacientes que han podido superar esta enfermedad, este coronavirus, y que no sabemos si a ciencia cierta, porque como se sigue investigando mucho acerca de este virus, va a tener secuelas a lo largo de su vida o no. Por eso vais a estar muy pendientes de todos ellos. Sí, pues así es. Este virus, es un virus que no sabíamos prácticamente nada acerca de él. Hemos ido aprendiendo conforme nos hemos ido enfrentando con él cara a cara en la fase aguda, y ahora estamos viviendo esa fase más crónica que llamamos post-COVID. Sí que estamos viendo, sobre todo los pacientes más graves que han estado ingresados con neumonías bilaterales, ingresados en la UCI, tubados. Esos son los que más porcentaje de secuelas van a presentar, pero bueno, también vemos por otro lado que incluso los pacientes que han sido leves, o los pacientes que han estado aislados en su domicilio sin tratamiento, que tardan mucho en volver a recuperar toda su vida normal. Es una infección que, a pesar de ya haber vencido la infección y pasado la infección, merma mucho la capacidad pulmonar, la capacidad de ejercicio, y quedan bastante limitados en ese aspecto durante varios meses. Sí que le iba a preguntar precisamente por ese tipo de secuelas. Entiendo que se irán viendo con el tiempo, pero ahora mismo no sé si nos puede clarificar o explicar cuáles son las secuelas que más estáis viendo en estos pacientes. Bueno, como repito que no sabemos mucho acerca del virus. Lo que estamos viendo es, sobre todo a nivel pulmonar, sí que estamos viendo pacientes que quedan con cierto grado de fibrosis en el pulmón, que vendría a ser una cicatriz en el pulmón después de esas neumonías tan extensas que han habido. Por lo tanto, esa cicatriz, esa fibrosis en el pulmón queda, digamos, como tejido pulmonar no funcionante, o que no funciona bien. Entonces de ahí se derivan esas secuelas, que eso se traduce pues en una pérdida de capacidad pulmonar, una pérdida de capacidad y de tolerancia al ejercicio. Se empiezan a demostrar también algún otro tipo de secuelas cardiológicas también, más que nada derivadas de los tratamientos que hemos ido probando con estos pacientes, la hidroxicloroquina y demás. Esos pueden provocar alguna alteración en el electrocardiograma, alteración cardíaca, pero sobre todo las secuelas más importantes van a ser estas secuelas pulmonares. Y para eso estáis poniendo en marcha este programa de seguimiento, como decía, con un equipo multidisciplinar, doctor, que va a encabezar usted. ¿En qué va a consistir este seguimiento? Porque sé que va a ser en diferentes fases. Sí, hacemos una primera fase, una primera consulta telefónica, un poco que nos sirve para recabar un poco de información. Hay pacientes que han estado ingresados en el Hospital Río Ortega, otros en el clínico, entonces recopilamos un poco la información, y sobre todo para nosotros, de cara a protección, sobre todo entre comillas, confirmar que esos pacientes están curados, o que esos pacientes no pueden infectar con una PCR, que tengan una PCR después del ingreso que sea negativa. Luego ya los citamos en la consulta presencial y hacemos pruebas encaminadas a demostrar o a descartar estas secuelas. Hacemos una radiografía, hacemos un electrocardiograma, una analítica completa. Pedimos también el tema de las serologías tan recurrente ahora en todos los medios, para saber
la carga de anticuerpos que el virus ha generado para ver si hay inmunidad o no, y luego en función de eso, si vemos más cosas, pues ya ampliamos un poco el estudio con escáner y demás. Y luego para estos pacientes que han quedado con mayor dificultad respiratoria y motora, que no hay que olvidar que el haber pasado un ingreso prolongado, o incluso los que han estado en UCI 20 y 30 días, queda una secuela motora muy importante, una pérdida de función muscular. Entonces tenemos un programa adherido también de rehabilitación y de fisioterapia, tanto respiratoria como motora, que les viene muy bien a todo este tipo de pacientes. Pues como vemos, un programa muy completo desde diferentes áreas que se va a llevar a cabo con ese equipo multidisciplinar, el que va a ser coordinador del doctor Francisco Muñiz, que está explicándonos perfectamente en qué va a consistir, y esperemos que poco a poco, con todo lo que se va descubriendo de este virus, de las secuelas de las que nos ha hablado y de las que imagino que se conocerán, pues no afecten mucho a los pacientes y todos podamos acabar diciendo que esto ha sido una crisis que ya ha pasado y que esperemos no volver a repetir. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar.